Bien, así como están, les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a guardar un momento de silencio para poder disponernos interiormente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Ahora van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les decía el hermano, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico o seglar, y me pidieron compartir una charla con ustedes. Muy probablemente no la voy a terminar, vamos a ver, puede hacer milagros con el tiempo que tengo, pero si no, el lunes voy a dar otra en otra comunidad y en mi canal de YouTube, que me pueden buscar como Cristian Huerta, o si no, al final les puedo dar unas tarjetitas, pueden escucharla a continuación, ¿verdad? Si en dado caso no lo terminara. Es una cuestión que me ha estado pasando. De hecho, mañana termino un tema que estaba dando yo en el sábado, etcétera. Y creo que también tiene su sentido también eclesial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aunque sean comunidades distintas, somos la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, básicamente, la mayoría de grupos, cuando me piden alguna charla post-pandemia, lo primero que se quejan es de que prácticamente no están viniendo todos los que antes venían. Y esto, créanme, lo que es en todas las parroquias, yo como misionando arriba para abajo, o sea, prácticamente pareciera que no hay una sola parroquia que se haya librado de una disminución de la gente que va a misa, de la gente que va a los grupos, etcétera, ¿va? Yo estoy en Los Ángeles. Allá hay congresos de 5,000 personas fácilmente que se llenaban. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué estas personas que llenaban centros de convenciones y todo esto, ahora ya no están activas? ¿Qué se hizo mal? Y entonces quiero dar algunas respuestas partiendo de una enseñanza propiamente de un recién canonizado, el Papa lo acaba de ser santo, canonizado, que se llama Charles de Foucauld, o sería Carlos de Foucauld en español, ¿verdad? Carlos de Foucauld, San Carlos de Foucauld o San Charles de Foucauld. Para los que quieren escribir, el apellido sé que él es francés, se escribe F-O-U-C de casa A-U-L-D de dedo. Foucauld. Foucauld. Entonces, y él hablaba, bueno, para empezar, digo, no les puedo, si no tengo tiempo para desarrollar esto, menos para hablarles de la historia de Charles de Foucauld, pero en mi canal de YouTube pueden ver charlas que yo he dado de él, ¿verdad? Pero para darles una breve cosa sobre él, él es francés, él se quedó huérfano muy pronto, se encargaron sus abuelos, su adolescencia fue bastante rebelde, llegó a ser ateo, sin creer en Dios. A nivel de sexual fue muy libertino, entró a los militares, tan libertino era que logró, yo no sé cómo le hizo, pero logró meter a la mujer a escondidas allá en el ejército, o sea, vivir con él. Entonces ya cuando se dieron cuenta, pues lo sacaron del ejército. Él termina haciendo una exploración en Marruecos, un país del norte de África, y él se ganó un premio a nivel nacional. Nadie había hecho el trabajo que él hizo, y él siendo ateo, pero estando ahí, es un país mayoría musulmana,
le empezó a llamar la atención de cuántas veces los musulmanes rezan al día. Estén haciendo lo que estén haciendo, se paran y empiezan a orar. Entonces ahí empezó a redescubrir su fe católica, curiosamente, al ver los musulmanes. Entonces, y su director espiritual, el padre Ubelín, fue el que le ayudó mucho en el proceso de conversión. Y a él lo que le llamó más la atención de la vida de nuestro Señor es lo de lo que casi no se habla. Generalmente estamos hablando de que hay 3 años de vida pública de nuestro Señor que ha inspirado un montón de cosas. La mayoría de congregaciones religiosas están inspiradas o cómo Jesús predicó, o cómo Jesús sanó, o cómo alguna cuestión de la vida pública. Pero lo curioso es que Charles de Foucault se puso a pensar, esos fueron 3 años. ¿Jesús tuvo nada más de edad 3 años? No. Se dice que más o menos murió a los 33. Entonces dice, ¿y qué pasó con los otros 30? Entonces él se dio cuenta de una cosa que él le llamaba la vida oculta de Nazaret. Por 30 años nuestro Señor vivió sin milagros, sin predicar, siendo fiel en la vida ordinaria. Y él dice, ahí hay un tesoro que quizá no hemos explorado mucho. Y aquí ya pueden ir uniendo puntos, porque arranqué diciendo, ¿por qué las iglesias entraron en crisis después de la pandemia que no han regresado todos? ¿No será porque seguían al Jesús de vida pública y nunca se enteraron del Jesús de la vida cotidiana? Que cuando la vida cotidiana se les trastornó, ¿se les acabó con ello también la fe? ¿O se les aguó? ¿O se les tibió? ¿No será que estamos predicando demasiado en los grupos y todo esto? Que no está mal, ¿verdad? Pero siempre en clave de tenemos un Señor de poder, de salvación, de sanación, de milagros. Así promueven todos los congresos. Pero con todo y eso, todos los que iban a todos los congresos, a los retiros y todo eso, ¿por qué no han perseverado? Es que esto es una cuestión lógica. Nadie mete el segundo gol sin meter el primero. Y el que fundamenta su fe solamente en la vida pública de Jesús, puede correr el peligro de que tarde que temprano se le vayan a tibiar las cosas. ¿Por qué? Porque se brincó así de golpe y porrón 30 años de vida oculta de nuestro Señor. Entonces, Charles de Foucault hablaba de que en la evangelización lo ponía como en una cuestión de agricultura, vamos a llamarlo así. ¿Hay alguno aquí que trabaje o haya trabajado en el campo? Ok, por ahí hay algunos. Ok, entonces me van a entender. Hay una etapa de cosecha. ¿Cosechar qué es? Recoger los frutos. ¿Eh? Hay una etapa de siembra. Y Charles de Foucault dice, desafortunadamente la evangelización la dejamos en estas dos cosas. ¿Qué significa evangelizar? Cosechar ya lo que ya está así, la manzanota, pues cosecharlo. ¿Eso es parte de la evangelización? Claro que es parte de la evangelización. Otros dicen, evangelizar es sembrar la semilla de Dios. Perfecto, también es evangelización. Pero vuelve con esa finura que tenía Charles de Foucault y dice, hay una cosa que no nos estamos dando cuenta, sobre todo en la cuestión de la evangelización. Hay algo, a ver si me responde alguno de los que han trabajado en el campo, ¿hay algo antes que poner la semilla? O sea, está claro si yo les digo, ¿cuál es el paso antes de cosechar? Pues sembrar. ¿A un paso antes de sembrar? Preparar la tierra. Eso, hay muchas palabras. A la que le gustaba a Charles de Foucault es desbrozar. El desbrozamiento, desbrozar la tierra, quitar las piedras, quitar las ramas, preparar la tierra. Entonces, Charles de Foucault decía que a nosotros como católicos no nos gusta eso. ¿Por qué? Porque nos gusta más la evangelización de cosechar. Pues claro, ves la manzanota, ya te toca nada más cortarla. O ves la semilla y dices, pues no veo todo el fruto, pero a los pocos días ya ves la plantita, un poquito, etcétera. O a lo menos ve la semilla. Pero el que desbroza no ve nada. Ni fruto, ni semilla, ni no. Tiene que empezar a arar, a preparar la tierra y todo esto.
Y esto lo estoy poniendo en la evangelización a nivel de ministerios, pero también llévenlo a la familia. ¿Cuántas madres frustradas siempre, ay, mi hijo anda mal y todo esto, y ya le dije y todo eso? Usted quiere cosechar donde no ha sembrado. No, pues estoy tratando de sembrar. Bueno, tal chance está sembrando en una tierra que no está preparada. Y así se va a dar de topes con la pared. Entonces, Charles de Foucault entendió esta cuestión, que la etapa más importante de la evangelización no es cosechar ni sembrar. Cosechar y sembrar, repito, es parte de la evangelización. Pero repiten, o sea, qué tontería querer cosechar donde no se ha sembrado. Qué tontería querer sembrar donde no se ha preparado la tierra. ¿Y cuántos evangelizadores han hecho un trabajo de evangelización de desbrozamiento? Si me dicen por qué estamos en esta crisis, es porque se hizo mucha evangelización de cosecha y de siembra, y el desbrozamiento no se hizo. ¿Qué pasa con una planta? Bueno, dice la misma parábola del sembrador. ¿Qué pasa con la planta que cae, de la semilla que cae en el terreno, pero que no cae en buena tierra? O sea, un pájaro lleva y se la come, o si atiende y da algunas raíces, no están del todo profundas, porque evidentemente es una tierra que no está preparada, cualquier cosa la saca. Y llegó cualquier cosa llamada COVID que le sacó la fe, o a lo menos el calor de la fe, porque posiblemente la tengan, pero toda tibia y fría, a muchos precisamente porque no hay este trabajo de desbrozamiento. Esto es clave, importantísimo. Entonces, Charles de Foucault, al principio, ya no les conté, él se termina yendo, se convierte, primero se termina yendo a Tierra Santa y se pone como un jardinero, como un trabajador normal de un monasterio de clausura de clarisas. Pero ahí la Madre Superior le dice, oye, tú, yo creo que tienes vocación al sacerdocio, ¿eh? Entonces Charles de Foucault intenta entrar con unos monjes, pero no los encuentra suficientemente pobres, aun cuando ya eran bastante pobres, pero él que decía, yo quiero ser pobre como Jesús, quiero ser el último, que también eso se lo respondió rápido su director espiritual, el padre Huguelín, le dijo, Jesús ha tomado el último lugar y nadie se lo podrá quitar. Nosotros nos podemos asemejar a Jesús, pero nadie va a llegar al último lugar que Él tomó. Ese lugar nadie se lo quita a Jesús. Pero bueno, Él hizo el intento. Entonces se fue a Tierra Santa y bueno, termina haciéndose sacerdote y se va al desierto del Sahara, allá en Argelia. Entonces, en Argelia, ahí la mayoría, la mayoría son musulmanes. ¿Y qué hizo Charles de Foucault? Quiso cosechar ahí con los musulmanes, ¿cómo? O sea, ni católicos son, ni cristianos son. No puede cosechar donde no ha sembrado. ¿Quiso sembrar? No, porque dijo, estos todavía no están desbrozados. Y entonces empezó a preparar la tierra. La empezó a preparar al punto que dijo que él moriría y después tendría que pasar 10 años para que alguien pudiera sembrar en esas personas, que eran unos indígenas musulmanes que llamaban los Tuareg. 10 años. Y a mí una doña me dice, sí, ya fui al Santísimo y recé por mi hijo y todo eso. ¿Y cuánto tiempo? Tengo 2 semanas. No, hombre, o sea. Charles de Foucault dice, a mí me toca desbrozar. Y todavía después de muerto, tienen que pasar 10 años. No para sacar frutos, para empezar a sembrar. El problema está en que la evangelización se ha llevado a una cuestión bastante mundana, por mucho que algunos presuman de muy católicos y de muy ortodoxos en la fe y todo ese tipo de cuestiones. Te pareces al mundo, porque el mundo es como los McDonald's. Cada vez las cosas tienen que ser rápidas. Tienes que ver tú los frutos. ¿Cuántas veces me ha tocado ver mujeres que es hasta que después que se mueren, los hijos empiezan a cambiar? Ah, no, pero tú le quieres tronar los dedos a Dios. Tú quieres ver los frutos y a veces los frutos de cosas que tú ni has cosechado ni has sembrado porque ni siquiera has desbrozado en esa persona. Hay un caso, por ejemplo, de ella está en proceso de beatificación, se llama Elisabeth Lussier, es también de Francia, paisana de Charles.
ella se casó con un médico, pero no se dio cuenta que ese médico, estudiando medicina, perdió la fe. Y no solamente perdió la fe, se hizo anticatólico, es de estos que están continuamente agrediendo la iglesia y todo este tipo de cosas. Ella, cuando veía prudente hablar, hablaba, pero ella empezó a desbrozar. Ahorita van a entender un poquito lo del desbrozar. Empezó a desbrozar. Entonces, para la conversión de su esposo. Ella se muere y el esposo no se convirtió. Pero tiempo después de que ella murió, el esposo encuentra el diario de su esposa, de Elizabeth, y ve la santa mujer, lo que hacía en el secreto, en el silencio y todo esto. Ellos no pudieron tener hijos. Este hombre se convierte y se hace sacerdote. Y una vez me dijeron, pero ¿de qué sirve si ella ya no lo vio? Que no lo vio, desde el cielo estaría diciéndole, no, que no caías. O sea, entonces, creo que es esta parte. Cuidado cuando empezamos a evaluar, se nos llenó el grupo, se nos llenó el retiro, entonces fue un éxito. ¿Quién dice? Les digo, yo vivo en Los Ángeles. Hay de 1 a 2 congresos allá, de 3,000, 5,000 personas, o a veces hasta más. Llega una pandemia, ¿y dónde quedaron todos esos? ¿Dónde quedaron todos esos? ¿Vamos a empezar a medir las cosas de Dios de acuerdo a las cuestiones humanas? ¿O ahora es tiempo de decir, ¿sabes qué? Con buena intención, pero hicimos malas cosas. Empezamos a cosechar y empezamos a sembrar sin ni siquiera asegurarnos de que la tierra estuviera desbrozada. Con razón, no volvieron muchos. Con razón, otros llegaron, pero ya están casi moribundos. A ver si se nutren aquí, primeros auxilios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pandemia los tibió totalmente. Entonces, Charles de Foucault quiso fundar una congregación, después vio que no, y terminó fundando lo que le llaman a veces cofradía. Él le quiso llamar unión, como un grupo, tanto de consagrados como de laicos, con un propósito. Y el propósito, ahorita se los voy a decir. Esta unión, él la dirigió. Cuando él muere, creo que había como 50 personas. Él mismo se incluyó como uno más, no como el director, como uno más. Y después se la dejó a un amigo suyo que le ayudó mucho en algunos documentos o influenció mucho en los documentos del Concilio Vaticano II. Se llama Luis Massignon. Luis se encargó de 1916 a 1962 de la unión esta que fundó Charles de Foucault. Y después, ya que muere en el 62 Luis Massignon, la agarró Jean-Francis Six, que es el que tiene la mejor biografía de Charles de Foucault, ¿no? Después, Jean-Francis Six, con el acuerdo de los obispos, porque esto es católico, nombró coordinadores y delegados no por territorios o por países, sino por lenguas, adoptando la perspectiva de Pentecostés, para que los miembros de todas las lenguas puedan ser escuchados en su propia lengua, ¿no? El objetivo, ¿cuál era el objetivo de esta unión que fundó Charles de Foucault? Era básicamente 3 cosas. La primera, producir un retorno al Evangelio en la vida de personas de toda condición. No un retorno al Evangelio solamente en tu oración y acá arriba creo en Dios y todo esto. A nuestra comunidad como le encantan las revelaciones privadas, que la Virgen dijo y que todo eso acá, pero nunca se encarna. Nunca se lleva acá. Entonces, dice Charles de Foucault, primero, producir un retorno al Evangelio en la vida de personas de toda condición. 2, producir un crecimiento de amor hacia la Santa Eucaristía. Si me preguntan por qué también se enfrió mucho, porque estamos bien flacos en los grupos con esto. Grupo, así me digas, jóvenes para Cristo, carismáticos, lo que tú me quieras y gustes. Si son católicos y no tienen como centro de su espiritualidad la Eucaristía, son grupos protestantes dentro de la Iglesia Católica. Porque en realidad no los diferenciaría mucho de lo que pueden encontrar las personas en una iglesia protestante. Ahorita cantaron. Si alguien de ustedes va a la iglesia protestante más cerca de aquí del pueblo, ¿será que cantarán allá también? Sí. ¿Oraron? ¿Será que allá oran? Sí. ¿Prepararon un convivio y todo eso? ¿Allá convivirán? Pero si yo les digo, ¿allá tendrán a la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía? Clave. Y si los grupos se empiezan a examinar,
Y dice, ¿por qué se tibió tanta la cosa y todo eso? Revísenle qué tanto se forma en la Eucaristía. No tanto intelectualmente, que es importante, en el amor, en el ardor por la presencia real, porque no es un signo, es realmente cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía de nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes cuando vienen, yo tuve la suerte, quise ver si estaba abierta y no estaba abierta, pero ya cuando ya me iba un poco, me abrieron la iglesia, entonces pude estar ahí un ratito delante del Señor. Pero ¿cuántos de ustedes al entrar, al llegar o al irse, aunque esté cerrada la iglesia, van y se despiden de nuestro Señor? O sea, si no está la cuestión eucarística, no es sorpresa que los ministerios se tibien por el COVID o por lo que tú vienes o lo quieras, porque pues ya ahorita traen que la hora que la viruela del mono y que todo, vendrán y todo eso, pero ¿dónde estás parado bien? ¿Ah? Entonces, Charles de Foucault hablaba de, primero, producir un retorno, un regreso al Evangelio en la vida de personas de toda condición, no solamente entre mis amiguitos de jóvenes para Cristo, o de mi parroquia Santa Elizabeth. No. Charles de Foucault, él tenía una visión católica, universal. Y él dice, hay que regresar al Evangelio entendiéndolo como iglesia. Les pongo un ejemplo rapidito. No está bien, litúrgicamente no está bien, pero bueno, ya que lo hacen, uno se esperaría que la respuesta fuera más católica. ¿A qué me refiero? El padre puede decir en las peticiones o las oraciones de los fieles, algunas veces se les ocurre, sobre todo entre semana, en los domingos respetan más, pero les puede decir, está celebrando la misa y las oraciones de los fieles, digan sus peticiones. Ya uno dice por aquí, uno dice por acá. Eso no tendría que hacer litúrgicamente porque hay un texto que ya la iglesia ha puesto. Pero bueno, listo, lo abre y de pronto uno escucha, por mi mamá que tiene cáncer, por mi hijo que está en la cárcel, por mi esposo que está enfermo. Y a ti te da ganas, bueno, no, a mí me da ganas de decir, estos entienden que la iglesia, que la Santa Misa es un acto comunitario, que la oración no es de Pepito Pérez, sino de la iglesia entera, y ni siquiera la iglesia entera nada más de aquí. En cada misa está la iglesia triunfante presente y la iglesia purgante, está toda la iglesia completa. Y nosotros salimos con, por mi mamá que tiene cáncer. Oye, mira, ni siquiera te voy a quitar eso. Listo, di, por mi mamá que tiene cáncer y todos los demás que tienen cáncer. No pensamos en comunidad. Pensamos en tu propio beneficio. Entonces, pues podrás ir al Santísimo, podrás venir al misa, pero es tu misa y no tienes conexión con todos. Dice Charles de Foucault, producir un retorno al Evangelio en la vida de personas de toda condición. 2, producir un crecimiento de amor hacia la Santa Eucaristía, de amor. Porque tengan mucho cuidado, ahorita hay grupos más conservadores o tradicionalistas que yo les reconozco, hacen mucho trabajo para que se reciba en la comunión lo más reverentemente posible y todo eso, pero se quedan en ideas. Porque luego, les cuento hice una entrevista con un doctor en liturgia que trabaja en la Conferencia Episcopal de Colombia. Este sacerdote me decía, ya no me acuerdo si le pasó a él o le pasó a un amigo del sacerdote. En tiempos de pandemia y todo esto, se pusieron restricciones para la comunión. No voy a dar mi opinión si estuve a favor o en contra, pero el punto está que había una señora que se arrodilló para comulgar en la boca. Y el padre le dijo, ok, sí se la doy en la boca, pero levántese. Y entonces ella enojada se levanta, le da en la boca y teniendo al Señor en la boca le dice, por eso la iglesia está como está, porque nos prohíben todo. Supuestamente está defendiendo al Señor que no está atendiendo en ese momento. Entonces tengan mucho cuidado porque ahorita hay mucha gente que cree que está promoviendo un amor a la Eucaristía, pero en la práctica es puro fariseísmo, es puro purismo. No la recibió en la boca, no de rodillas, no esto, etcétera. Y se quedan solamente, son cosas importantes, pero se quedan en lo externo y no muestran el amor de Cristo Eucaristía con los demás. Hacen una promoción de la Eucaristía
desde la amargura. ¿No? No, acá Charles de Foucault dice producir, segundo objetivo de su unión, producir un crecimiento de amor hacia la Santa Eucaristía. Y el tercer objetivo que él puso es producir un impulso hacia la evangelización de los infieles. Y este término se oye un poquito feo. Infiel, tú te imaginas, no sé, a tu esposo con la vecina, no. Fides es fe en latín. Infiel es alguien que no tiene fe. Entonces, lo que está diciendo, para hacer más entendible, Charles de Foucault, producir un impulso hacia la evangelización de los que no tienen fe. De los que no tienen fe. Porque, dice el Concilio Vaticano II, la fe se fortalece dándola. Ahí está otra clave. ¿Por qué se nos aguadaron los grupos y todo esto? Mucho del grupo es recibo. ¿Y quién quiere hacer misión? ¿Quién quiere hacer todo eso? La fe se fortalece dándola. ¿Tú quieres fortalecer tu fe? Ve la manera de darla. Evidentemente, priorizando tu estado de vida. ¿Eres casado? ¿A quién tienes que responder más tu fe? A tu esposa, después a tus hijos. Pero una vez que está esa cuestión, sí ve tu parroquia, ministerios, barrio, vecinos, etcétera. Porque el que se queda con que, porque eso también se está pasando ahorita y más con lo de la pandemia, hay grupos que se van a ciudades y ahí hacen así como casi como un búnker, ¿verdad? Y como refugio, o sea, que aquí sí estamos los católicos, los buenecitos, ¿verdad? Eso no es católico. El católico tiene que ir de salida. No se queda con la fe. Me aparto de los pecadores, aquí los buenecitos nos quedamos. Además que no funciona, porque muchos de los que ya han hecho eso, conozco algunas personas que se han hecho de comunidades, han visto que no es fácil vivir en comunidad. Y esos que sí, era mi comadre y todos íbamos al Santísimo, pero ya tener la 24 horas cerquita. O sea, entonces, en pocas palabras, Charles de Foucault decía que había 3 ejes de esta unión, de esta organización que hizo. 3 ejes, que eran las 3 E. Evangelio, Eucaristía y evangelización. Evangelio, primero aplicado a ti. Eucaristía y evangelización para afuera. Las 3 E. Evangelio, Eucaristía y evangelización. Voy a leer algunas cuestiones de textos de esta unión que al día de hoy sigue existiendo. Para convertirse en un evangelio viviente, el miembro de la unión caminará lo más sencillamente que le sea posible. Dejemos de enfocarnos en una evangelización. ¿De qué manera llenamos el templo? Sencillamente, porque el trabajo de desbrozar es sencillo. Sencillo. Es empezar a quitar piedras, quitar todo eso. Para eso nos vamos a tener que cargar con una paciencia grande. Para convertirse en un evangelio viviente, la primera el miembro de la unión caminará lo más sencillamente que le sea posible con el libro del Evangelio, según el consejo de Carlos de Foucault, que le dio a Luis Massignon, a su sucesor en la unión. Esto le dijo Charles de Foucault a Luis. Encontrar tiempo para hacer la lectura de algunas líneas de los santos evangelios, reanudando cada día la continuación de manera que en un cierto tiempo lo hayas recorrido enteramente con los ojos y después de la lectura, que no tiene que ser larga, 10, 15, 20 líneas, medio capítulo como máximo. Después, meditar durante unos minutos mentalmente o por escrito las enseñanzas contenidas en la lectura. Hay que tratar de impregnarnos del Espíritu de Jesús, leyendo y releyendo, meditando y volviendo a meditar sin cesar sus palabras y sus ejemplos, que traspasen nuestras almas como la gota de agua que cae y recae sobre una losa, siempre en el mismo lugar. Vean la actitud de cuál es la lectura, porque no es la lectura por la lectura. Hoy cuántos apologetas han salido por internet, católicos, que se saben la Biblia de arriba para abajo, nomás para refrescarse en la cara a un protestante. Y tú no ves que esa palabra que están diciendo la han interiorizado. No, aquí Charles de Foucault dice, la primera que es evangelio, es que tú te vuelvas un evangelio viviente. Yo sé que
estamos en un tiempo en donde hay muchas horas de trabajo y todo esto. Yo se las pongo sencilla, una sugerencia. Que lo último que perciban tus ojos en el día sea palabra de Dios. Antes de acostarte, agarra el evangelio del día de mañana o el día de hoy, o agarra tu Biblia y empieza por los evangelios y lee un poquito. Que sea lo último que entre, que lo último que entre no sea Facebook, Instagram, una película, etc. Que lo último que entre en tu cabeza sea palabra de Dios. Puedes hacerlo. Un chico que le gustó esto, dice que si a veces se le olvidaba, entonces lo que empezó a hacer es dejar la Biblia en la almohada. Automáticamente cuando iba a acostarse ya había la Biblia en la almohada y dice, bueno, ahora lo último que tengo que hacer en el día, hacía un examen de conciencia, le pedía perdón a Dios, etcétera, todo, y leía un poquito del Evangelio y listo. La segunda E, la Eucaristía. Para convertirse en una Eucaristía viviente, que es el objetivo, el miembro de la unión recordará a menudo en su corazón a Jesús, el cual en la víspera de su pasión instituyó la Eucaristía y el servicio a los últimos. Se acordará de que este banquete ofrecido a todos es para repartirlo entre todos. Si el mismo Señor se reparte a todos los que puedan comulgar en la Santa Misa, yo no puedo ser exclusivista. Digo, no somos Dios. No nos vamos a alcanzar a todos. Por eso las prioridades. Porque luego somos, como dicen, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Pero tú eres casado, tú estás haciendo Eucaristía para tu esposa, te estás ofreciendo como el Señor se ofrece a ti en cada comunión, te estás donando, y ahí revísale, y después en tu grupo, etc. Se acordará de que este banquete ofrecido a todos es para repartirlo entre todos y que este don de la Eucaristía para todos tiene que ir acompañado de nuestra donación concreta, en actos concretos. Vieja, yo te ayudo, si quieres atiende a los niños, yo te ayudo con la cena. Un acto concreto. No, yo sí me dono a mi esposa, a mis hijos. ¿De qué manera? Déjame pensar. Quien entiende la donación en actos concretos dice, haciendo este servicio, esto y esto. Me estoy donando. Estoy siendo la Eucaristía que comulgo, yo me estoy eucaristizando, ¿verdad? Porque yo también me sigo entregando. Sobre la adoración eucarística que vuelve a ponerse de moda, bueno, así lo ponían en la Unión, digo a menudo en forma de provocación. Fíjense esta frase matona. Porque hay gente que también, no hay que decir, o sea, no se pasa bastante tiempo en el Santísimo y muy eucarístico y todo, aparentemente eucarístico. Pero ¿qué tal esta frase matona? Una hora de adoración debe llevar a una hora lavando los pies. Una hora de adoración eucarística se comprueba en que a lo menos tengas una hora lavando los pies. Lavando los pies, no lo tomen literalmente, aunque también es un gesto, ¿ah? A lo menos un acto de servicio, de donación. Vivimos en el país de ¿y qué gano? ¿Y qué igual va a ser la ganancia? Nos cuesta mucho la mentalidad de decir mi salario es darme. Ya mi paga es estarme dando. Si me agradecen, no me agradecen, etc. Mi salario es darme, ¿no? La otra E, que es la evangelización. Para la evangelización, cada miembro intentará ser un modelo de vida evangélica que permita a las personas alejadas de Jesús y especialmente los infieles o los que no tienen fe, encontrar a Jesús mismo. Yo la otra vez hice un diseño para mi Facebook y mi Instagram y ponía alguien que no es creyente, al verme, ¿se le antojaría ir a misa? Si hay un no creyente en mi trabajo y todo eso, al ver cómo hablo, cómo me comporto y todo eso, ¿se le antojaría ir a misa? Ahí estamos viendo. A los hermanos y hermanas de Jesús que forman parte de la unión, Carlos de Foucauld muestra que una vida evangélica ejemplar es el primero y el último recurso para el anuncio del evangelio.
El ejemplo es la única, estas son palabras de Charles de Foucault, el ejemplo es la única obra exterior por la cual pueden actuar sobre las almas totalmente ajenas a Jesús. Los que están más alejados de nuestro Señor, no son tus palabras, es tu testimonio lo que más les va a traer. Que no quieren escuchar ni la palabra de sus servidores, ni leer sus libros, ni recibir sus beneficios, ni aceptar su amistad, ni comunicarse de ninguna manera con ellos. Sobre estos no hay ninguna acción que sea posible fuera del ejemplo. Hay personas que están inclusive hasta resentidas con Dios. ¿Tú crees que vete esta película del Padre Pío? Vete. A veces inclusive terminan odiando más la fe. Pero si tú eres un evangelio de carne y hueso, ¿eso cómo se lo libran? Eso tarde que temprano los tumba. Sobre estos no hay ninguna acción que sea posible fuera del ejemplo, pero esta acción a través del ejemplo es tanto más fuerte en la medida que no suscita ninguna desconfianza. Toda apariencia de engaño o de seducción se descarta. Esa es una clave. Voy a hacerme amigo de fulanita de tal para llevarla a la iglesia, para hacerla católica. Tarde que temprano se te va a caer el circo. No hagan eso. El Papa, eso se llama proselitismo. El Papa Francisco por eso dice, no proselitismo. La iglesia no tiene que ser proselitismo. Papa Benedicto XVI decía, la evangelización no se hace por proselitismo, sino por atracción. ¿Atracción de qué? De tu propio testimonio. Cuidado con, vamos a ver la estrategia para que esa persona se vuelva católica o regrese a la iglesia y todo eso. Pónganse los zapatos. ¿Qué tal si yo me hago muy amigo de alguno de ustedes o de todos y les llamo y los frecuento y tengo detalles y todo eso y al final se enteran que en realidad no me interesa tanto ser amigo con ustedes? La amistad es el pretexto para jalarlos para la iglesia. Díganme si no se sienten usados. Pues Charles de Foucault tuvo mucho detalle en esto. No, es hacerte del amigo, del no creyente, en este caso, por ejemplo, musulmanes. Él se hizo amigo de esos tuaregs, de estos musulmanes, independientemente si terminaban haciéndose católicos o no católicos. Quería darle su amistad, ¿por qué? Porque el fruto del amor de Dios se refleja en actitudes amistosas. Entonces, fíjate lo que dice. Pero esta acción a través del ejemplo es tanto más fuerte en la medida que no se suscita ninguna desconfianza. Ya cuando alguien tiene la estrategia para jalarte y todo este tipo de cosas, eso te genera desconfianza. A este no le intereso yo, yo le intereso tanto cuanto me pueda meter en el grupo. Estamos como ahorita, que los que están criticando al Papa porque él pidió perdón a los indígenas y todo esto. No, pero si nosotros queremos mucho a los indígenas católicos, porque a los indígenas que no son católicos y que están en contra de la iglesia, muchos de estos los desprecian. O sea, empiezas a querer tanto y cuanto los otros se parecen a ti. Eso está terrible. Los aceptas y les ofreces su amistad tanto cuanto se parecen a ti. Charles de Foucault dice, no, eso no va con el evangelio. Eso es simulación, eso genera desconfianza. Toda apariencia de engaño o de seducción se descarta. Si vas a ofrecer la amistad, tu amistad lo puede llevar a Dios, desde luego. Pero es independientemente si Él llega a Dios o no llega a Dios, tú realmente estás amando con un amor de amistad genuino, honesto. Y ese es el tipo de evangelización que él hablaba. En conclusión de esta parte, la evangelización se realiza a través de la existencia de los miembros de la unión en tanto que son evangelios vivientes, a través de su donación diaria a los otros como Cristo, que da su vida por todos en la Santa Eucaristía y que invita a distribuir este pan a todos. No se trata, ojo con esta, es una aclaración importante, no se trata en absoluto de un perfeccionismo incesante que se ha de perseguir o de un voluntarismo destructor. Por eso yo siempre digo, nosotros estamos llamados a la santidad, no a la santurronería. ¿Quién es el santurrón? El que cree que la cosa está en cumplir reglas. Ah, pues mira, yo no me emborracho, yo rezo el rosario todos los días, o sea, va haciendo su check, pero eso nomás lo infla de arrogancia. Los santos no son gente que no peque,
son gente que peca, pero no son cínicos. Están dando la pelea contra su propio pecado. Son misericordiosos con los demás, pues entendiendo de que cada quien lleva su proceso. Entonces, tengamos cuidado en confundir que esto es, pues lo más importante, entonces Eucaristía, pues ahora sí me voy a pasar allá. Pero que den los frutos de misericordia en tu vida, porque si no, es pura pose, ¿no? Para sentirte bueno. No se trata en absoluto de un perfeccionismo incesante que se ha de perseguir o de un voluntarismo destructor. Cada miembro de la unión avanza humildemente. No quiera ninguna virtud si no está la humildad. Decía una santa chilena, Santa Teresa de los Andes, todas las virtudes sin humildad son soberbia. Es cierto. La humildad es la madre de todas las virtudes, como la soberbia es la madre de todos los pecados. Siempre monitorean eso. Crezcan en todas las virtudes posibles, pero que no se les olvide la más importante, que es la humildad. Porque si empiezan, esto lo decía un santo, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, dice, a Dios le encanta que una persona se convierte y empieza a ser ordenada en su vida y empieza a construir un edificio de virtudes y todo eso. En el momento que se da cuenta que de entre todo ese edificio de virtudes no está la virtud de la humildad, no el diablo, Dios mismo le derrumba su edificio y lo deja caer no desde donde comenzó, sino más abajo para que aprenda humildad. No se arriesguen a crecer en virtudes, dejando a la mamá de todas las virtudes, que es la humildad. Yo les decía la otra vez a un grupo que atiende adictos, les decía, a muchos les podrá escandalizar esta oración, pero yo les diría, mira, le puedes decir al Señor, Señor, ayúdame a salir de mi adicción y todo esto. Pero, si salgo de mi adicción, ayúdame a salir humilde. Si no salgo con humildad, prefiero estar luchando el resto de mi vida con mis adicciones. Pero con humildad, a no tener adicciones y ser un soberbio. Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Sí, no, porque luego después, no, yo ya llevo tantos años en la asociación y todo eso, y me creo la divina garza envuelta en huevo, pues discúlpame que te vas a estrellar tarde que temprano. No se trata en absoluto de un perfeccionismo incesante que se ha de perseguir o de un voluntarismo destructor. Cada miembro de la unión avanza humildemente, paso a paso, en el cumplimiento cotidiano de su vocación. Intenta amar centrándose más en el hoy que en el ayer. Clave. Charles de Foucault era mucho de esto. Aquí y ahora. Mira, yo tengo muchas cosas que hacer después de esto. Pero si yo ando mi mente allá, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Lo único que yo puedo ofrecerle a Dios en este momento es esta charla. Si yo estoy dando un 20%, estoy siendo mediocre con el Señor. Ustedes, si ustedes me están dando un 20%, pudiendo dar el 100% de atención y todo esto, ustedes no están haciendo la voluntad de Dios en lo que les toca. Los que están preparando la comida, esperemos que la estén preparando lo mejor posible. No será la mejor comida, pero lo mejor posible. ¿Por qué? Porque lo único que tienes para el Señor es el momento aquí, presente. El cumplimiento cotidiano de su paso a paso, en el cumplimiento cotidiano de su vocación, intentar amar centrándose más en el hoy que en el ayer y de trabajar hoy mejor que ayer. Listo, no necesitas ser un santazo, pero al menos caminar un poquito más de lo que caminaste ayer. ¿Que te caíste ayer? Pues la santidad donde se demuestra, en te arrepientes, no eres un cínico, a tu pecado lo agarras, tratas de reparar las consecuencias de tu pecado y sigues adelante. ¿Cuál es la bronca? A cada día le basta su propio peso, dice el Evangelio. Esta mística de Charles de Foucault es ante todo cristocéntrica, Jesús en el centro. Eso es importantísimo, ¿eh? En el corazón de esta espiritualidad, vivir el Evangelio para cada día, para hoy, el miembro de la unión, es llevado por un dinamismo intenso, el de Jesús de Nazaret. Jesús es el centro. El buen pastor que va hacia el que está más lejos, hasta el último lugar, hasta donde fue la oveja que se alejó más de él. El miembro de la unión desea encontrarse con Jesús allí. Ese Jesús que llega a los últimos,
Los más apartados de Dios, amor. Los más apartados de la dignidad humana, que esa es una característica muy propia de Charles de Foucault. Charles de Foucault tuvo un corazón abierto para todos. Llegaban gentes, porque Argelia era una colonia francesa, entonces llegaban capitanes del ejército y todo eso, y los recibía y era amoroso con ellos y todo eso, pero sus predilectos eran los más desterrados, los más pobres, los más excluidos, los más rechazados. Esto es catolicismo puro y duro. Decimos en la iglesia la opción preferencial por los pobres, no exclusiva, preferencial, porque el amor es para todos, pero esto tenemos que centrarnos en esto. Porque de otra manera, como dice el Papa Francisco, muchas veces en la evangelización nos terminamos acostumbrando a peinar ovejas, ¿verdad? Por miedo a salir a las que están afuera. No, estas ya están evangelizaditas, es más fácil, ahí las voy peinando, ¿verdad? Entonces, encontrar esas personas, repito, no necesitamos al gran pecador. Hay personas que inclusive pueden ser creyentes, están pasando gran necesidad física, a nivel de salud, a nivel de alimento, etcétera. ¿No te duelen tus hermanos más apartados? Seducido de todo corazón y por Jesús en camino hacia las ovejas perdidas, el miembro de la unión haya allá donde está, tanto si es cura como laico, porque esto aplica a los dos, porque a veces creemos que, no, eso es ya para los evangelizadores, esto es para el cura, ¿no? Se deja interrogar primero y ante todo por su conciencia de hombre y de bautizado que le invitan y le impulsan a ir hacia los que están más lejos y a ir primero hacia sus hermanos, hombres que tienen hambre y frío, que son despreciados o excluidos, y también a ir hacia los que son los últimos en conocer a Jesús, sus hermanos que le ignoran, que están apartados de aquel que es el hermano mayor de todos y cada uno, el hermano universal. Jesús es el hermano de todos, ¿no? El hermano universal. Miren, hay mucho católico que ahorita se le está poniendo al brinco al Papa Francisco y todo esto, y muchos de estos presumen de mucha doctrina, y es que yo sí conozco la doctrina católica y soy súper católico y todo esto. Miren, yo les digo, acostúmbrense. El Espíritu Santo nos ha dado un Papa que ha entendido lo que quiere el Espíritu Santo en estos tiempos, que es lo que el Papa Francisco dice, ir a las periferias, a las exclusiones. Ay, ya va con los protestantes y a nosotros, los más conservadores, o que así vamos hasta misa latina y todo eso, hasta nos castiga o no nos hace caso o no nos recibe. Ya fue con los indígenas y todo eso, ya fue con... Es que el Papa ha entendido esto. Que la iglesia está en un punto en donde ya es tiempo de priorizar a los más excluidos. A todos aquellos que quieren un papa que les esté apapachando, sí, mijito, a ver, ya rezaste el rosario, déjame te regalo otro, y que los tenga así apapachaditos. No, este papa es de salida. Claro que al tratar con protestantes, claro que al tratar con budistas, con indígenas, no creyentes, con de todo esto, hay muchos retos. Pero el Papa dice, si en el camino nos equivocamos, en el camino corregimos. ¿Cuál es la bronca? A quedarnos y decir, no, va a ser peligroso. Este Papa antes prefiere equivocarse, les digo, por exceso que por defecto. Él no se deja amedrentar, gracias a Dios, por mucho que le quieran meter el pie dentro de la propia iglesia. Él va de salida. Hay una frase que a mí es de las que más me ha motivado del Papa Francisco. El Papa Francisco dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Es que hay realidades que hay riesgo. Pero es que en esto hasta pudiera yo meter la pata, claro, pudiera, pero el amor, claro, tiene que ser discernido, por eso tienes que llevar una vida de oración, de evangelio, etcétera. No te vas a meter a la brava, tienes que prepararte todo eso, pero mira, aún preparado, nadie está exento. Cuando sales a las periferias, puedes caer. Pues el Papa te dice, prefiero que caigas por salir que te quedes enfermo ahí encerradito en tu lugar seguro. Aquí no me pasa nada. ¿Verdad? Ser un hermano o una hermana de Jesús es eso lo que ha de ser, tanto como pueda, un miembro de la unión. Alguien que quiere estar a la altura de la obligación que siente de dar a conocer a su hermano mayor, es decir, Jesús, a los demás. A todos aquellos que tienen derecho a conocerlo,
a Él y a su corazón que tienen derecho a saberse amados. Un miembro de la unión comienza por los últimos de ellos. Es para todos, pero comienza siempre los últimos son la prioridad. Aquellos que se sienten desesperados en su condición humana, humillados, que no son reconocidos por los otros, que están muy lejos de sentir que el mensaje del Evangelio va para ellos también. Ellos tienen que ser la prioridad. Ellos tienen que ser la prioridad. Termino con la última cosita. No se lo voy a alcanzar a dar todo. Les digo, yo ahorita doy mis redes sociales y todo eso por si alguien, cuando vaya a dar la segunda parte, le interesa. El tema de la oración es importantísimo. El tema de la oración. Charles de Foucault lo que hacía era, se iba a trabajar como trabajaban los demás musulmanes. Él no recibía, se ponía a enseñar del Evangelio y sacaba dinero de ahí, ¿no? Él cuando le tocaba predicar alguna cosa lo podía hacer, pero él trabajaba con los más pobres. De hecho, él no fundó congregaciones, pero después de que murió se han fundado congregaciones tanto de sacerdotes como de religiosas con la espiritualidad de Charles de Foucault. Y la mayoría de ellos tienen eso. Se van a lugares muy pobres o poco católicos y agarran los trabajos de las personas que trabajan más pobremente. Porque quieren evangelizar tocando, poniéndose en los zapatos de esas personas. El resto del tiempo son personas sumamente eucarísticas, son personas de oración. Entonces se la pasan en su casa, monasterio, lo que sea, delante del Señor en la Eucaristía sobre todo, y cuando salen se hacen como los más pequeños de ese barrio. Agarran los trabajos más mal pagados, etc. Entonces la oración es profunda, es importante, porque si no seríamos trabajadores sociales, ¿verdad? Pues la ONU también manda trabajadores a África, ¿verdad? Pero luego regresan y se dan la buena vida, ¿verdad? La oración de todo miembro de la unión, ella o él, sea trapista, es decir, un monje, ama de casa, vicario en una parroquia, enfermera, ermitaño, misionero en comunidad, obrero o gran sabio, ha de ser una oración universal en la cual los últimos sean los primeros. Y los miembros de la unión, estén donde estén reunidos invisiblemente y en la comunión de los santos, rezando como Carlos de Foucault, comenzando por los últimos, los más desarmados de amor, los que más rechazan al amor, aquellos a quienes les falta amor, aquellos que se cierran al amor. ¿Son así mi oración, mi momento de oración? Viene lo primero cuando yo me pongo delante del Señor, me vienen primero los más afectados, los más necesitados, no solamente materialmente, sino emocionalmente, espiritualmente. Es clave que nuestra oración se vuelva cada vez más universal, más en plural. Tarea, próxima vez que vayan a misa, analicen cómo se conjugan los verbos en la Santa Misa. A ver cuántas oraciones están en primera persona. Señor, te pido porque, etcétera, sáname. Vas a ver que la inmensa mayoría de las oraciones es en plural. Señor, te pedimos, no te pido, te pedimos. En la entrevista que hice a doctor en liturgia, él decía que no le gusta que muchos padres metan una oración que es de San Ignacio Loyola, es bellísima, es muy buena, pero no va con la mística de la misa. No sé si la hagan aquí, si es así, nada contra su párroco. Son cosas que tenemos que empezar a entender. No se hacen con mala intención. Quiero creer que la mayoría no se hace con mala intención. Es la oración de alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, lávame. Pues me. Esa oración perfecta en lo privado tuyo, ¿eh? Pero en la Santa Misa, mínimo cámbiala en plural. Sangre de Cristo, lávanos. Entonces, esto es muy importante, que la oración se vea como dimensión comunitaria. No hay problema, le digo, pedir por las cuestiones personales, pero ¿qué tal si la agregas? O sea, por mi mamá que tiene cáncer, ¿tú crees que tu mamá es la única en el planeta que tiene cáncer?
¿Qué te cuesta decir por mi mamá que tiene cáncer y todos los que más tienen cáncer? O si dices, Señor, te pido por todos los que tienen cáncer. ¿Qué? El Señor te dirá, yo no escuché el nombre de tu mamá, sorry. O sea, eso no cuenta. ¿Te crees que el Señor va a decir? No, pues sí. Si estás pidiendo por todos los que tienen cáncer, sabe que dentro de ellos es tu mamá. E inclusive le gustará al Señor que no estás pensando solamente en tu mamá, sino en la mamá de tantos otros que tienen cáncer también. Una oración más universal, más comunitaria. Porque es la oración la que te va a llevar al discernimiento de cómo encarnar el Evangelio en tu situación concreta. Pero es que yo, ¿qué puedo hacer si trabajo de sol a sol aquí y etcétera? ¿Le has preguntado al Señor? Es que miren, eso tendría que ser costumbre. No solamente cuando ya nos están por sacar de la casa y ahí sí, oye, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y todo eso. ¿Por qué no le preguntamos todas nuestras decisiones al Señor? Señor, ¿te place que vaya a gastar este dinero en esto? Señor, ¿te place que vayamos a meter a estos niños en esta escuela? Señor, ¿te place? Es más, a veces les digo, a veces hasta con los esposos, ¿no? Porque tú escuchas, no sé, a la mujer diciendo, Señor, este viejo que me diste y todo esto. Y el Señor te podría decir, ¿que me diste perdón? ¿Cuándo me preguntaste? Tú lo elegiste. Nunca te me acercaste y decir, Señor, ¿este es el bueno? O sea, ni siquiera me preguntaste. Ahora yo tengo la culpa de ese esposo que te di. La oración te va a llevar a discernir y decir, ahora el Señor quiere que desbroce, que prepare la tierra haciendo esto. Con este hijo que está más rebelde, en vez de darle de bibliazos, el Señor quiere que, no sé, que de pronto me estoy dando cuenta que no tengo ni siquiera una comida de las 3 con él. Me siento a comer, hago lo que sea. Un acto concreto, sencillo. Pero eso te va a salir sobre todo de una vida de oración. Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo lo hago esto? Porque dice los estatutos de esta unión de Charles de Foucault, después que el candidato a la unión, hombre, mujer, se pregunte cómo responder concretamente en su propia vida, en la oración, preguntarse, ¿cómo me está pidiendo el Señor que me ofrende en esta situación concreta en la que estoy viviendo? Vida de familia, vida profesional, vida asociativa a esta llamada de Carlos de Foucault y darle forma tal y como resuene en él y en ella. Y en esto hay que respetar. A ti te puede pedir una cosa, al otro el otro. Porque a veces, no sé, somos tan inseguros que no todos tienen que hacerlo como yo lo quiero hacer. No, a ti te está pidiendo así, al otro le está pidiendo de otra forma. Punto. No se trata de elaborar o de ejecutar proyectos extraordinarios, de marcharse lejos o de hacer alguna cosa espectacular, sino de trabajar el lugar allí donde cada uno está inmerso, de cavar, de remover toda aquella tierra que esté bien alejada del Evangelio. Ante todo hace falta trabajar el propio corazón, el propio corazón. Decía San Juan de Ávila una frase muy tremenda. A la iglesia la beneficiamos más revisando la propia conciencia que la conciencia ajena. A veces nos hacemos expertos más en revisar las conciencias ajenas que la propia. Si tú quieres ser presencia de Jesús, gasta más el tiempo revisando tu propio corazón que los corazones ajenos. Trabajar del lugar allí donde cada uno inmerso, de cavar y de remover toda aquella tierra que está bien alejada del Evangelio. Ante todo hace falta trabajar el propio corazón allí donde hay zonas no desbrozadas. Tú ya estás aquí en el grupo y todo eso, pero si te revisas, hay mucha cosa que todavía no ha caído a la semilla, mucho menos ha dado fruto en el Señor. ¿Por qué? Porque son áreas de tu vida que todavía no están preparadas, no están desbrozadas. Y ya quieres desbrozar a medio mundo, espérate. Primero acá. ¿Qué áreas todavía el Señor no ha tocado? El Señor no ha puesto la semilla porque no está todavía mi tierra preparada. La oración ahí es importantísimo. Ante todo hace falta trabajar el propio corazón allí donde hay zonas no desbrozadas, no transformadas por la vida de Cristo resucitado, y también en torno a uno mismo en zonas a nuestro alcance allí donde Cristo es ignorado.
A muchos le está enojando porque lo estoy diciendo mucho en mis videos, pero hay que reconocerlo. Muchas veces nos acercamos a la iglesia para tapar, no para sanar, para tapar heridas que uno trae. Entonces, te rezas el rosario para creerte que ya estás más cerca de Dios, pero esa oración del rosario no está tocando, no sé, una herida que tienes con tu papá o con tu mamá. Dios no se asusta de tus heridas, de tus traumas, de tus complejos. Entonces, a veces los que se pintan más católicos solamente han agarrado la fe para poder tapar las miserias que no quieren ver que tienen adentro. Cuidado con eso, porque es una olla express que tarde que temprano explota, ¿eh? La especificidad de esta misión consiste en dar la prioridad en la oración, en la mente y en el corazón, y tanto como sea posible, en actos. Primero ahí con el Señor, y después vendrán los actos. Cada quien a su paso. Puedes dar un minuto de oración. Y aquí estoy hablando sobre todo oración personal, ¿eh? El rosario cuenta, es oración, sí. Ahorita que rezaron, es oración, sí, pero es oración comunitaria, es oración letánica, lo que tú quieras y gustes. No, estamos hablando del momento exclusivo que tú le das al Señor. Así sean 5 minutos. No, es que yo cuando voy manejando voy hablando con Él, perfecto. Cuando estoy lavando los platos, estoy orando, perfecto. Entre más ores, perfecto. Pero oración personal a la que está hablando es cuando no haces nada más que atenderlo a Él. Puede ser delante del Santísimo, puede ser en tu cuarto, puede ser inclusive en tu carro, pero no estás manejando. O sea, pero que tienes esos 5 o 10 minutos, cada quien se analiza, de ponerse delante del Señor. Y decir, Señor, ¿por dónde quieres que vaya? Analizar, discernir. Muéstrame lo que traigo adentro, que a veces uno se hace tonto, ¿va? Momentos de oración es importante. Vamos a dejarlo ahí. El siguiente paso ya era entrar a desbrozar. Charles de Foucault enseña mucho. ¿Qué es desbrozar? Porque alguien se podrá ver que, no, pues sí, nos dijo que desbrozar, preparar la tierra y todo eso, pero ahora díganos cómo es eso, qué es eso. Pues eso está para el segundo capítulo, ya lo van a tener que ver. Sí, veo que y los felicito que varios tengan con qué escribir. ¿Por qué? Porque el que solamente viene y escucha, se lo aseguro que si yo vengo la próxima semana no se acuerda ni del 10% de lo que dije. Por eso muchas veces en las cuestiones de la fe nos entra por un lado y nos sale por otro. Por eso no lo podemos llevar después al Santísimo. En cambio, los que escribieron, ahorita si tuvieran chances, se van al Santísimo y empiezan a rumiar y a masticar lo que han recibido, ¿verdad? Entonces siempre les recomiendo tener un cuadernito con que escribir, independientemente del que les vaya a hablar. Pero bueno, para los que escriban, pueden irse, la forma más fácil de llegar a mi canal de YouTube y mis redes sociales, se van a semperfiat.com. Es S de sal, E de Enrique, M de mamá, P de Pablo, E de Enrique, R de Ricardo, esa es la primera palabra, semper, y luego va pegadito, fiat, que es F de Francisco, I latina, A y T de Tomás, .com, semperfiat.com, y ahí van a encontrar todas mis redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, no bailo, no se preocupen, y ahí están todas las redes sociales. La segunda parte, yo creo que la estaría dando en una charla que voy a dar el lunes. Voy a dar la segunda parte, en donde vamos a hablar, fíjense, de desbrozar, el elemento de la fraternidad, las tierras que hoy necesitan desbrozarse, cuáles son las tierras que hoy se necesitan desbrozarse, y una conclusión, que es lo que no les alcancé a decir. Entonces, así como están, cierren sus ojos para hacer una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el momento que nos permitiste vivir aquí reunidos. Te pedimos por aquellos que no vinieron porque no quieren venir. Tú solamente sabes cómo está su fe, su vida. Ilumínanos también de saber acercarnos para poder informarnos si podemos ayudarles de alguna manera. También te pedimos por aquellos que hubieran querido venir, pero alguna situación de la vida se le atravesó que simplemente no pudo venir, para que estos contratiempos no le desanimen y al siguiente semana haga el intento y se pueda unir.
Pero ante todo, Señor, te pedimos la gracia de saber explorar nuestro propio corazón. Porque es viendo nuestro interior delante de ti que podremos saber cómo, cuándo, dónde quieres que nosotros actuemos. Ayúdanos a entender que tenemos que dar importancia a lo que ha pasado, que tenemos que dar importancia al futuro, a proyectarnos, pero que la mayor importancia siempre sea el momento presente. Es lo único que tenemos para ofrecerte. Haznos personas que vivan intensamente amando en el momento presente. Así sea barriendo, trapeando, así sea la actividad más sencilla, Señor, enséñanos a entender que es en esta actitud sencilla y pequeña en la que nos tenemos que ofrendar. Y que desde ahí tú puedes hacer tu obra y llevar tu palabra, sobre todo a los que más la necesitan. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen, que la Sagrada Escritura también nos menciona, que todo lo meditaba en silencio en su corazón. A ella le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, les agradezco